todos nacimos acá. Nacimos 12 hermanos, acá 6 mujeres y 6 varones, en Nepecuén. Por eso, pero, ¿viste? Por eso yo te digo que como conocía gente importante que se veía por la radio y yo lo veía personalmente acá. Y era un honor para mí. La primera novia que tuve era nativa de Pecuén. No tuve mucho tiempo, hasta que me fui al servicio. Después, cuando vine, me encontré casada. Tardé mucho en volver. Y después analizaron el agua, que era curativa. Los primeros turismos que trajeron fueron los caballos del hipódromo para curarlos. Y después venían con la comodidad y después empezaron. La música que traían, eso sí me quedaba en la memoria. Traían en los hoteles así, para el turismo había una música especial. Eso es lo que me desasnaba con eso. Traían para los turistas y yo por la ventana o por afuera escuchaba. O a veces había entrado. Si tenía amistad con los hoteles, estaba introducido. Eso es lo primero que escuché, no era música de ruido. Después sí, después ya cuando cambió. Mi padre ahí hizo ladrillo para la iglesia y el arquitecto era un manco, Servini, era italiano, y había una playa de salitre, ya se había bajado la laguna. Yo tenía 5 años cuando hacía la iglesia. Y mi padre, acá hubo agua, dice, está una playa de salitre. Y dice, los ciclos se cumplen antes, si a mí no vuelve, y a los 80 está por la iglesia. Eso me quedó en la memoria. Y no se tenía fe, porque se edificó hasta el último momento. Mira que yo traje el ladrillo del 82, 83. Ahí tan apilados no lo pudieron usar, pero y no pensaban en eso. No. Después cuando ya se veía, sí. No teníamos mal pensamiento, pensando que el terraplén y que la laguna vuelve a su lugar, como volvió, ¿viste? Se sabía eso, pero no aguantó. Porque el campo se empezó a inundar. No tenía agua, pero yo tenía 30 y pico caballos, tenía vacas, ovejas, chivos, chancho, y el campo surgía el agua de abajo ya, y se me encajaba. Entonces agarré una casilla, ya salí con los animales para acá. Compré una casa en el pueblo por la familia y me quedé en la casilla con un tractor y así anduve como 15 años. Me prometieron un campo con facilidad, no me dieron nada. No, yo todo lo que lo hago y lo disfruto, todo lo hago. Como yo decía, a los 7 años, erramos todo. Por eso tenía la esperanza que se pase. 20 años estuvo quieta, no bajó el agua, 20 años sin moverse. Después empezó a bajar y a los 7 ya está casi en su lugar. Pero esos 20 quedó. Miro, ya veo un ladrillo suelto y lo miro, ¿no? No es por la tierra, por el modo de trabajar. Mirá yo lo hacía el trabajo, por eso sé que ya como marca los dedos, lo conozco bien. No le erro, digo, este ladrillo que te hicieron. Muy resignado, muy contento, de más tranquilidad, ni siquiera ánimo para conversar ahí.
No tengo nada. Me gusta, mientras pueda, no quiero. Tengo 83 años, no dependo de la familia. Lavo la ropa, cocino, todo. Lo que siempre estaba con la ilusión, de eso ya te digo, los primeros 10 años. Cuando iba y venía, así que había agua y me arrimaba, y digo, esto se vuelve a su lugar y el Pecuén vuelve. Pensaba antes de morir o verlo surgir de vuelta. Eso es lo que decía, y tenía que surgir, digo yo. Y yo digo que esto lo voy a ver. Ahora perdí la esperanza.